Bienvenido a este rincón de historias de medianoche. Si te atreves a seguir escuchando, suscríbete, deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde donde nos escuchan. Aquí, las historias no se olvidan fácilmente, así que comencemos. Antes de comenzar, quiero advertirles que lo que están a punto de escuchar es completamente verídico. Los nombres y algunos detalles han sido modificados por respeto a las personas involucradas, pero los acontecimientos sucedieron exactamente como los voy a relatar. Esta es la experiencia de alguien que trabajó en el turno nocturno de un hospital, y lo que vivió esas noches cambió su vida para siempre. Si tienen miedo a la oscuridad o a los lugares solitarios, quizás sea mejor que no escuchen más, pero si deciden continuar, prepárense, porque hay cosas en este mundo que no tienen explicación, y a veces es mejor no buscarlas. Mi nombre es Roberto Mendoza García y soy de Monterrey, Nuevo León. Tengo 38 años y trabajé como enfermero durante casi 15 años. Digo trabajé porque después de lo que viví, no pude volver a pisar un hospital de noche. Ni siquiera puedo dormir con las luces apagadas. Mi esposa dice que debería ir con un especialista, pero ¿cómo le explico lo que vi, lo que sentí, lo que todavía siento cada vez que cierro los ojos? Todo comenzó en marzo del 2019. Acababa de conseguir un trabajo en el Hospital General San Rafael, un edificio viejo que llevaba operando desde los años 60. Estaba ubicado en las afueras de la ciudad, justo al lado del Panteón Municipal. Tan cerca estaban que desde las ventanas del tercer piso podías ver las tumbas perfectamente. Durante el día no parecía gran cosa, pero de noche, con esa luz amarillenta de los postes del alumbrado público que apenas iluminaba las cruces y los monumentos, el panorama era completamente diferente. Yo necesitaba el trabajo. Mi hija menor estaba por entrar a la secundaria y los gastos no paraban de aumentar. El turno de noche pagaba un poco más, así que no lo pensé dos veces cuando me lo ofrecieron. El director de enfermería, el señor Ramírez, un hombre mayor de unos 60 años con el pelo completamente blanco, me explicó mis responsabilidades el primer día. Las instalaciones eran grandes, pero solo manteníamos operando 3 pisos durante la noche. El primer piso tenía la sala de urgencias y algunas oficinas administrativas. El segundo piso era para pacientes en recuperación que no requerían cuidados intensivos. Y el tercer piso, donde yo trabajaría la mayor parte del tiempo, albergaba a los pacientes más delicados, aquellos que necesitaban vigilancia constante. Mi primer turno fue un viernes. Llegué a las 10 de la noche y me recibió Marcela, una enfermera que llevaba años trabajando ahí. Ella tenía como 45 años. Era bajita y algo rellenita, siempre con una sonrisa amable. Me mostró las instalaciones, me presentó con los pocos doctores que hacían guardia nocturna y me explicó la rutina. El protocolo era simple. Debía hacer rondas cada 2 horas por todas las habitaciones del tercer piso, revisar los signos vitales de los pacientes, asegurarme de que todo estuviera en orden y reportar cualquier anomalía. Entre rondas, me quedaba en la estación de enfermería, un pequeño cubículo con computadoras, archivos médicos y una ventana que daba directo al cementerio. Esa primera noche fue tranquila, demasiado tranquila. El silencio en los pasillos era tan profundo que podía escuchar el zumbido de las lámparas fluorescentes. Teníamos 6 pacientes esa noche, todos mayores, todos dormidos profundamente. Las habitaciones estaban distribuidas a lo largo de un pasillo en forma de L. La estación de enfermería quedaba justo en la esquina, así que no podía ver todo el pasillo de una sola vez. Como a las 2 de la mañana, durante mi tercera ronda, noté algo extraño. Al pasar frente a la habitación 305, que estaba vacía, escuché un sonido. Era como si alguien estuviera arrastrando algo pesado dentro. Me detuve en seco. El corazón me empezó a latir más rápido. Pegué el oído a la puerta y el sonido se detuvo de inmediato. Tomé aire y abrí la puerta lentamente. La habitación estaba completamente oscura excepto por la luz que entraba del pasillo. No había nadie. La cama estaba perfectamente tendida. El suero colgaba del gancho sin usar. Todo en su lugar. Pero había algo en el ambiente, una sensación de que no estaba solo,
de que algo o alguien me observaba desde la oscuridad. El aire se sentía pesado, denso, como si costara trabajo respirar. Cerré la puerta rápidamente y continué mi ronda. Mis manos temblaban un poco mientras revisaba los signos vitales del paciente de la habitación 306. Era un señor de unos 70 años que había tenido una cirugía de corazón. Dormía profundamente, respirando con ese ritmo pausado de quien está bajo medicamentos fuertes. Terminé la ronda y volví a la estación de enfermería. Marcela estaba ahí, llenando unos formatos. Le comenté lo del sonido en la habitación 305. Ella levantó la vista, me miró por un momento y luego sonrió, pero su sonrisa no llegó a sus ojos. «Ya te vas a acostumbrar», me dijo. «Este piso hace ruidos raros por las noches. Es un edificio viejo, las tuberías, el viento, cosas así. No le hagas caso». Pero había algo en su tono que no me convenció. Era como si estuviera tratando de tranquilizarme sin creer realmente en sus propias palabras. Decidí no insistir. Era mi primer día. No quería parecer un miedoso. El resto de la noche transcurrió sin más incidentes. A las 6 de la mañana llegó el turno matutino y yo me fui a casa agotado. Pensé que Marcela tenía razón, que solo eran los ruidos normales de un edificio antiguo. Pero en el fondo, una pequeña voz me decía que había algo más, algo que no encajaba. Mi segunda noche de trabajo fue el sábado. Esta vez había más pacientes, 8 en total. 2 de ellos estaban en estado muy delicado, conectados a máquinas que monitoreaban cada latido de su corazón, cada respiración. Uno era un hombre joven, de unos 30 años, que había tenido un accidente de tránsito. El otro era una señora mayor, doña Estela, que sufría de insuficiencia respiratoria. Marcela no estaba esa noche. En su lugar trabajaba conmigo un enfermero nuevo llamado David. Era un chico de unos 25 años, recién graduado, lleno de energía y con esa confianza que solo tienen los que aún no han visto lo suficiente. La noche comenzó normal. Hicimos la primera ronda juntos para que David se familiarizara con los pacientes y sus condiciones. Todo estaba en orden. Los pacientes dormían, las máquinas funcionaban correctamente, los medicamentos estaban administrados según el horario. Regresamos a la estación de enfermería cerca de las 11:30. David se puso a revisar unos expedientes mientras yo actualizaba las computadoras con los datos de los signos vitales. El silencio era interrumpido solo por el tecleo de mi teclado y el ocasional pitido de alguna máquina en las habitaciones. Fue entonces cuando lo escuché de nuevo, el mismo sonido de arrastre que había oído la noche anterior, pero esta vez venía del fondo del pasillo, de la zona que no podíamos ver desde donde estábamos. David también lo escuchó. Dejó de escribir y me miró con el ceño fruncido. «¿Qué fue eso?», preguntó. Le dije que probablemente eran las tuberías o el viento, tratando de sonar convincente aunque yo mismo no lo creía. Él se levantó y dijo que iría a revisar. Le dije que lo acompañaría, pero él insistió en ir solo, que probablemente no era nada y que alguien tenía que quedarse en la estación, por si algún paciente necesitaba algo. Acepté a regañadientes y lo vi alejarse por el pasillo, su silueta cada vez más pequeña bajo las luces parpadeantes. Pasaron 5 minutos, luego 10. David no regresaba. Empecé a preocuparme. Me levanté y caminé hacia el pasillo, llamándolo en voz baja para no despertar a los pacientes. No hubo respuesta. Llegué hasta el final del corredor y no había rastro de él. Todas las puertas estaban cerradas, todo parecía normal, pero David había desaparecido. El pánico empezó a apoderarse de mí. Corrí de vuelta a la estación y tomé el teléfono para llamar a seguridad, pero en ese momento escuché pasos acercándose. Era David. Venía caminando lentamente, con la mirada perdida, como si estuviera en trance. «David», grité, «¿dónde estabas? ¿Qué pasó?». Él me miró, pero fue como si no me viera realmente. Sus ojos estaban vidriosos, la piel pálida, y le temblaban las manos. Finalmente habló, con una voz apenas audible. «Había alguien ahí», susurró. «En la habitación 305. Una mujer. Estaba parada junto a la ventana mirando hacia el cementerio. Cuando me acerqué, se volteó hacia mí y... ¿Y qué?», lo interrumpí agarrándolo de los hombros. «No tenía cara, Roberto».
Donde debería estar su rostro solo había sombra, y cuando abrió la boca para hablar, salió un sonido horrible, como si 1000 voces hablaran al mismo tiempo. Me dijo algo pero no pude entenderlo. Luego desapareció. Le dije que seguramente había sido su imaginación, que estaba cansado, que el estrés del trabajo nuevo le estaba jugando una mala pasada. Pero yo mismo no creía lo que decía. Había visto su rostro, el terror genuino en sus ojos. Ese no era el miedo de alguien que había imaginado algo. Era el miedo de alguien que había visto algo real, algo que no debería existir. David no quiso volver a acercarse a esa zona del pasillo el resto de la noche. Se quedó sentado en la estación de enfermería, tomando café tras café, con la mirada fija en la pantalla de la computadora, pero sin realmente ver nada. Yo tuve que hacer la ronda solo. Cada vez que pasaba frente a la habitación 305 sentía una presión en el pecho, como si alguien me estuviera observando desde el otro lado de la puerta. A las 3 de la mañana, mientras revisaba los signos vitales de doña Estela, ella abrió los ojos de repente. Me asusté tanto que casi dejé caer el tensiómetro. Ella me miró fijamente y con una voz débil y rasposa me preguntó si yo también la había visto. ¿A quién?, le pregunté tratando de mantener la calma. A la mujer del pasillo, respondió. La que camina todas las noches buscando algo, la que no puede descansar porque nadie la encontró a tiempo. Se me heló la sangre. Le pregunté qué quería decir con eso, pero ella cerró los ojos nuevamente y se quedó dormida, como si nunca hubiera despertado. Salí de la habitación con las piernas temblando. Necesitaba respuestas. Cuando terminó el turno a las 6 de la mañana, me quedé esperando a que llegara el señor Ramírez, el director de enfermería. Lo encontré en su oficina cerca de las 7. Le conté todo, lo de los sonidos, lo que David había visto, lo que doña Estela me había dicho. Esperaba que se riera de mí o que me dijera que estaba exagerando, pero no lo hizo. Se recostó en su silla y suspiró profundamente. Luego me contó algo que me hizo querer renunciar en ese mismo instante. Hace unos 20 años, me dijo, una mujer había llegado al hospital en plena madrugada. Venía muy mal, con dolores terribles en el abdomen. La atendieron en urgencias, pero para cuando la subieron al 3er piso, ya era demasiado tarde. Necesitaba una cirugía de emergencia, pero el único cirujano disponible estaba atendiendo otro caso crítico. La pusieron en la habitación 305 a esperar. Le dijeron que pronto la atenderían, que resistiera un poco más. Pero pasaron las horas y nadie vino. Hubo una confusión con los expedientes, un error en la comunicación entre turnos. Cuando finalmente alguien entró a revisarla, ya había fallecido. Sola, asustada, esperando una ayuda que nunca llegó. Desde entonces, me explicó el señor Ramírez, han ocurrido cosas extrañas en ese piso, especialmente cerca de esa habitación. Enfermeras que escuchan pasos cuando no hay nadie, voces que llaman pidiendo ayuda, sombras que se mueven por los pasillos. Varios empleados han renunciado por eso. Por eso es difícil mantener personal en el turno nocturno. Le pregunté por qué no me lo había advertido antes de contratarme. Él me miró con esos ojos cansados y me dijo que la gente necesita ver para creer, que si te lo dicen antes, piensas que están locos, o que es solo una leyenda para asustar a los nuevos. Además, agregó, necesitamos personal y no podemos darnos el lujo de rechazar a alguien capacitado como tú. Me fui a casa ese día sin saber si volvería. Mi esposa notó que algo me pasaba, pero le dije que solo estaba cansado, adaptándome al horario nocturno. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía la imagen de esa mujer sin rostro que David había descrito, parada junto a la ventana, mirando el cementerio como si buscara su lugar entre los que descansan ahí. Pero necesitaba el dinero, necesitaba ese trabajo. Así que la siguiente noche, el domingo, volví. Esta vez Marcela estaba de regreso. Le conté todo lo que había pasado el sábado. Ella escuchó en silencio y cuando terminé, solo asintió como si ya lo supiera. Ella existe, me dijo Marcela. Yo la he visto 3 veces en todos los años que llevo aquí. La primera vez pensé que era una paciente confundida. Me acerqué para ayudarla a volver a su habitación,
pero cuando estiré la mano para tocarla, mi mano atravesó su brazo como si fuera humo. Desapareció frente a mis ojos. Me contó que no era la única. Había otros también. El hospital había sido construido sobre un terreno que antes formaba parte del cementerio. Cuando expandieron la ciudad, movieron algunas de las sepulturas, pero no todas. Algunas quedaron ahí, bajo los cimientos del edificio. Y esas almas, decía Marcela, no estaban en paz. Esa noche teníamos 7 pacientes. Uno de ellos era nuevo. Acababa de llegar del quirófano después de una operación complicada. Lo habían puesto en la habitación 305 porque era la única disponible. Cuando me tocó hacer mi primera ronda y entré a revisar sus signos vitales, él estaba despierto a pesar de los medicamentos. «Hay alguien aquí», me susurró con voz débil. «Una mujer. Está parada en esa esquina mirándome. No deja de mirarme». Miré hacia donde señalaba, pero no vi nada. Solo la pared blanca y las sombras que proyectaba la luz del pasillo. Le dije que eran los efectos de la anestesia, que era normal tener alucinaciones después de una cirugía. Pero él negó con la cabeza insistentemente. «No es una alucinación», dijo. «Es real. Y está enojada. Dice que esta es su habitación, que no debería estar aquí. Dice que nadie debería estar aquí». El miedo en su voz era palpable. Aumenté la dosis de sedante con la autorización del doctor de guardia y esperé a que se durmiera. Pero antes de cerrar los ojos completamente, me agarró del brazo con una fuerza sorprendente para alguien en su estado. «Sácame de aquí, por favor», me rogó. «No quiero morir en esta habitación como ella». Me liberé de su agarre y salí rápidamente. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Fui directo con Marcela y le exigí que moviéramos al paciente a otra habitación. Ella me dijo que no había más habitaciones disponibles, que tendría que esperar hasta la mañana. Las horas pasaban lentamente. Cada minuto se sentía como una eternidad. Durante mi ronda de las 2 de la mañana, algo cambió. Cuando llegué al tercer piso desde las escaleras, noté que todas las luces del pasillo parpadeaban al mismo tiempo, como si hubiera una falla eléctrica. El aire se sentía diferente, más frío, más pesado. Había un olor extraño también, como a flores marchitas mezclado con algo dulzón y desagradable. Caminé lentamente por el pasillo revisando cada habitación. Los pacientes dormían tranquilos, ajenos a lo que yo estaba sintiendo. Cuando llegué a la habitación 305, me detuve. La puerta estaba entreabierta. Yo mismo la había cerrado completamente después de la última ronda. Estaba seguro. Empujé la puerta con cuidado y lo que vi me dejó paralizado. El paciente estaba despierto, sentado en la cama, mirando fijamente hacia la ventana. Y frente a la ventana, justo como David había descrito, había una figura. Era la silueta de una mujer, pero sus bordes eran borrosos como si estuviera hecha de niebla. La luz del cementerio la atravesaba, proyectando sombras extrañas en las paredes. Me quedé ahí parado, incapaz de mover ni un músculo. La figura se volvió lentamente hacia mí. David tenía razón. Donde debería estar su rostro solo había una oscuridad profunda, un vacío que parecía absorber la luz a su alrededor. Y entonces, habló. No fue un sonido normal. Era como si 1000 voces susurraran al mismo tiempo, superponiéndose unas sobre otras. No pude entender las palabras, pero el mensaje era claro. Dolor, abandono, ira. Todo eso lo sentí en ese momento, como si sus emociones se hubieran transferido directamente a mi mente. El paciente empezó a gritar. Los monitores comenzaron a pitar enloquecidos. Corrí hacia él, pero la figura se interpuso entre nosotros. Sentí un frío intenso cuando pasé a través de ella, un frío que me caló hasta los huesos y me hizo sentir como si estuviera hundiéndome en agua helada. Llegué a la cama y traté de calmar al paciente, pero él seguía gritando, señalando detrás de mí. Marcela entró corriendo junto con el doctor de guardia. Administraron sedantes de emergencia mientras yo miraba hacia atrás. La figura había desaparecido, pero la sensación de frío permanecía, y con ella, la certeza de que algo muy malo estaba por suceder. El paciente finalmente se calmó y cayó en un sueño profundo.
El doctor nos ordenó que lo vigiláramos de cerca el resto de la noche. Marcela y yo nos turnamos para quedarnos en la habitación con él. Cuando me tocó el turno de las 4 a las 5 de la mañana, me senté en la silla junto a la cama observando los monitores. Todo parecía estable. Los signos vitales eran buenos, la respiración regular. Pero entonces, sin ninguna advertencia, la temperatura de la habitación bajó drásticamente. Podía ver mi propio aliento condensándose frente a mí. Las luces comenzaron a parpadear nuevamente, y la vi otra vez. Esta vez estaba más cerca, parada junto a la cama, inclinándose sobre el paciente como si lo estuviera examinando. Quise gritar, quise correr, pero mi cuerpo no respondía. Era como si una fuerza invisible me mantuviera clavado en esa silla. La figura extendió lo que parecía ser una mano hacia el rostro del paciente, y en ese momento, los monitores se volvieron locos. El ritmo cardíaco se disparó, luego cayó en picada. Las alarmas sonaron por todo el piso. Marcela y el doctor entraron corriendo. Iniciaron las maniobras de reanimación mientras yo permanecía paralizado en esa silla, observando cómo la figura se alejaba lentamente hacia la ventana. Esta vez pude verla con más claridad. Su forma se volvió más sólida por un momento y alcancé a distinguir un vestido de hospital viejo y manchado, el cabello largo y oscuro cayendo sobre sus hombros. Trabajaron en el paciente durante 20 minutos. 20 minutos eternos en los que yo no pude hacer nada más que mirar. 20 minutos en los que sentí cada segundo como si fuera una hora. Pero no hubo nada que hacer. El doctor finalmente se detuvo, miró el reloj y declaró la hora. 4:32 de la mañana. Marcela me miró con lágrimas en los ojos. Ella también la había visto esta vez. No dijo nada, pero no hacía falta. Ambos sabíamos lo que había pasado. Esa mujer, ese espíritu, esa cosa, lo que fuera, había reclamado esa habitación nuevamente. Y alguien había pagado el precio. El resto de la noche fue un borrón. Vinieron más doctores, personal administrativo, todo el protocolo que sigue cuando alguien fallece en el hospital. Tuvieron que mover el cuerpo y limpiar la habitación. Yo me quedé en la estación de enfermería, temblando, incapaz de procesar lo que acababa de presenciar. Cuando llegó el turno matutino, les expliqué a los nuevos enfermeros que había ocurrido un deceso durante la noche. Nadie preguntó detalles. Nadie quería saber. Me fui a casa caminando como un zombi, sin recordar siquiera cómo llegué. Los días siguientes fueron horribles. No podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía esa figura oscura inclinándose sobre el paciente. Escuchaba esas voces superpuestas, susurrando cosas que no podía entender pero que me llenaban de terror. Mi esposa estaba muy preocupada. Me rogaba que fuera al doctor, que pidiera ayuda, pero ¿cómo le explicaba lo que había visto? Decidí investigar por mi cuenta. Fui a los archivos del hospital y busqué información sobre aquella mujer que había fallecido 20 años atrás. Encontré su expediente. Se llamaba Patricia Hernández Ruiz. Tenía 34 años cuando llegó al hospital esa madrugada de octubre de 1999. Era madre de 2 niños pequeños. Leí el reporte completo. Los detalles médicos, las notas de las enfermeras, el informe de lo que salió mal. Había sido un error humano, una serie de malentendidos y comunicaciones fallidas que terminaron en una tragedia. Nadie fue culpado directamente. Estas cosas pasan, decía el reporte final. Una desafortunada combinación de circunstancias, pero para Patricia no fueron solo circunstancias. Fue su vida. Fue morir sola y asustada en una habitación de hospital, esperando una ayuda que nunca llegó a tiempo. Y ahora, 20 años después, seguía ahí, atrapada en ese lugar, en ese momento de dolor y abandono, incapaz de seguir adelante. Busqué su tumba en el cementerio al lado del hospital. Me tomó horas encontrarla. Era una lápida pequeña y sencilla, casi oculta entre las hierbas que nadie había cortado en años. Patricia Hernández Ruiz, decía. Amada madre, descansa en paz. Pero ella no descansaba en paz. Eso era obvio. Me arrodillé frente a la tumba y no supe qué decir.
Lo siento, no parecía suficiente. Nada parecía suficiente. Me quedé ahí hasta que oscureció, viendo las luces del hospital encenderse una por una a medida que caía la noche. Esa noche no fui a trabajar. Llamé diciendo que estaba enfermo. Lo mismo hice la noche siguiente, y la siguiente. El señor Ramírez me llamó a la semana preguntándome cuándo volvería. Le dije que no podía, que lo sentía mucho, pero que no podía regresar a ese lugar. Él no insistió, creo que entendía. Conseguí trabajo en otro hospital al otro lado de la ciudad, turno de día solamente. Me pagan menos, pero al menos puedo dormir por las noches, aunque no completamente. Todavía tengo pesadillas. Todavía veo esa figura en los rincones de mi habitación, cuando la luz está apagada. Hace 2 meses me enteré por un antiguo compañero que el Hospital General San Rafael finalmente cerró el 3er piso. Demasiados incidentes, demasiado personal renunciando. Oficialmente dijeron que era por remodelaciones, pero todos los que trabajamos ahí sabemos la verdad. La habitación 305 está sellada ahora. Pusieron candados en la puerta y bloquearon el acceso. Pero no creo que eso detenga nada. Patricia sigue ahí. La siento. A veces, cuando paso cerca del hospital de camino al trabajo, miro hacia las ventanas del 3er piso y juro que veo una silueta parada ahí mirando hacia el cementerio. Mi hija me preguntó el otro día por qué dejé ese trabajo si pagaba mejor. No supe qué responderle. ¿Cómo le explicas a una niña de 13 años que hay cosas en este mundo que no deberían existir pero existen? Que hay lugares donde la muerte no es el final, sino solo el principio de algo mucho peor. Que hay almas tan lastimadas, tan llenas de dolor y rabia, que se niegan a marcharse incluso cuando sus cuerpos ya no están. Todavía paso por ese cementerio a veces. No puedo evitarlo, está en mi ruta hacia el supermercado. Y cada vez que lo hago, busco la tumba de Patricia entre todas las demás. Sigue ahí, cubierta de hierbas, olvidada por el tiempo y por la gente. Pero ella no ha olvidado. Ella nunca olvidará. El mes pasado escuché que otro paciente falleció en circunstancias extrañas en el 2º piso del hospital. No en la habitación 305 esta vez, sino en otra. Los doctores no pudieron explicar qué pasó. Un paro cardíaco repentino en alguien que estaba estable y recuperándose bien. Me pregunto si Patricia está expandiendo su territorio, si su rabia y su dolor están creciendo, extendiéndose más allá de esa habitación, más allá de ese piso. Me pregunto cuántas personas más tendrán que sufrir antes de que alguien haga algo. Pero ¿qué se puede hacer? ¿Cómo detienes algo que ya está muerto? ¿Cómo das paz a alguien que murió sin ella? He pensado en buscar ayuda, alguien que sepa de estas cosas, pero ¿quién me creería? La gente piensa que son cuentos, leyendas urbanas para asustar a los nuevos empleados, pero yo sé la verdad. David sabe la verdad. Marcela sabe la verdad. Y todos los que han trabajado en ese turno nocturno del 3er piso saben la verdad. Hay algo en ese hospital, algo que no debería estar ahí, pero está, y seguirá estando. Anoche soñé con ella nuevamente. Esta vez el sueño era diferente. No estaba en el hospital. Estaba en mi casa, en mi habitación, parada junto a mi cama, mirándome con ese vacío oscuro donde debería estar su rostro. Y por primera vez, pude entender lo que decía con esas 1000 voces superpuestas. Ayúdame. Me desperté empapado en sudor gritando. Mi esposa me abrazó y me dijo que solo había sido una pesadilla, pero yo sé que no lo fue. Fue un mensaje, una súplica. Patricia me está pidiendo ayuda, pero no sé cómo dársela. No sé qué quiere, qué necesita para finalmente descansar. Y lo peor de todo es que tengo miedo de averiguarlo. Tengo miedo de que si intento ayudarla, si vuelvo a ese lugar, ella no me deje ir. Que me atrape ahí con ella en ese ciclo interminable de dolor y abandono. Que me convierta en parte de esa oscuridad que rodea la habitación 305. Así que vivo con esto ahora, con el conocimiento de que hay alguien sufriendo, alguien que necesita ayuda, y yo no puedo hacer nada. Vivo con la culpa de haber sido testigo de algo horrible y no poder detenerlo. Vivo con el miedo constante de que una noche,
Cuando apague las luces, ella esté ahí esperándome. El Hospital General San Rafael sigue operando. Los pisos 1 y 2 funcionan normalmente, pero el tercer piso permanece cerrado, en silencio, en oscuridad. Y en algún lugar de ese silencio y esa oscuridad, Patricia Hernández Ruiz sigue esperando. Esperando que alguien la ayude. Esperando que alguien la entienda. Esperando justicia por una muerte que nunca debió ocurrir. A veces me pregunto si algún día reuniré el valor para volver, para enfrentarla y tratar de darle lo que necesita. Pero cada vez que lo pienso, recuerdo el frío que sentí al pasar a través de ella. Recuerdo esas voces horribles. Recuerdo la cara del paciente cuando murió en esa habitación, y sé que no puedo. Soy un cobarde. Prefiero vivir con el miedo y la culpa que arriesgarme a convertirme en parte de esa historia de terror. Prefiero las pesadillas a la posibilidad de no despertar nunca de ellas. Así que Patricia sigue ahí. Y yo sigo aquí. Ambos atrapados en nuestra propia versión del infierno. Ella en esa habitación. Yo en mis recuerdos. Y entre nosotros, un cementerio lleno de secretos que nunca serán revelados. Si alguna vez pasan cerca del Hospital General San Rafael por las noches, miren hacia las ventanas del tercer piso. Si ven una figura parada ahí, mirando hacia el cementerio, no se acerquen, no traten de ayudar. Solo sigan caminando y agradezcan que no son ustedes los que tienen que trabajar ahí, porque algunos lugares están marcados por la tragedia de tal forma que nunca pueden limpiarse. Algunos dolores son tan profundos que trascienden la muerte. Y algunas almas están tan rotas que ni siquiera el tiempo puede curarlas. Patricia Hernández Ruiz murió sola en la habitación 305 hace 26 años. Pero de muchas formas, sigue muriendo ahí cada noche. Y seguirá muriendo ahí por siempre. Porque nadie pudo salvarla entonces, y nadie puede salvarla ahora. Esta es mi historia. Este es mi testimonio. Y esta es mi advertencia. Sean cuidadosos con los lugares donde trabajan, con los edificios viejos que tienen demasiada historia. Porque a veces, esa historia no quiere quedarse en el pasado. A veces, el pasado se aferra al presente con garras invisibles y no lo suelta. Y lo más aterrador de todo es que esto no es el final. Es solo una pausa. Porque Patricia sigue ahí, esperando. Y yo sé, en lo más profundo de mi ser, que algún día tendré que volver. Que algún día ella me llamará y no podré ignorarla. Y cuando ese día llegue, no sé si tendré la fuerza para resistir o si me uniré a ella en esa oscuridad eterna de la habitación 305. Siempre creí que las historias de terror eran pura invención. Pensaba que la gente exageraba las cosas para asustar a otros. Pero después de lo que viví, ya no puedo dormir tranquilo. Ya no veo la noche de la misma manera. Mi nombre es Roberto Hernández Morales y soy de Guadalajara, Jalisco. Tengo 32 años y durante 5 años trabajé como vigilante nocturno en el Panteón de Belén. Necesitaba ese trabajo porque no encontraba otro. La paga era buena, mejor que en otros lugares, y solo tenía que caminar por el cementerio durante la noche. Parecía fácil. Al principio pensé que sería aburrido. Solo caminar entre las tumbas, revisar que no hubiera intrusos y marcar mi tarjeta en diferentes puntos cada hora. El cementerio es muy grande. Tiene más de 4,000 tumbas y está dividido en varias secciones. La parte más antigua data de 1800. Ahí están enterradas familias completas de hace más de 100 años. Mi primer día fue un martes de octubre. Llegué a las 11 de la noche y el vigilante del turno anterior me explicó la rutina. Se llamaba Don Aurelio y llevaba trabajando ahí más de 20 años. Mira, muchacho, me dijo mientras caminábamos por el sendero principal. Aquí solo tienes que seguir las reglas. Nada más. Me entregó una linterna muy potente y un radio para comunicarme con la caseta de entrada. También me dio una libreta donde tenía que anotar todo lo que viera fuera de lo normal. ¿Cómo qué tipo de cosas?, le pregunté. Don Aurelio se quedó callado un momento. Luego me miró serio y me dijo, cualquier cosa que no debería estar aquí a estas horas. La primera noche fue tranquila. Caminé por todos los senderos, revisé las capillas y marqué mi tarjeta en los 5 puntos de control.
Solo escuchaba mis propios pasos sobre la grava y el viento moviendo las hojas de los árboles. Pero en la segunda noche empecé a notar cosas raras. Eran las 2 de la mañana cuando llegué al punto de control número 3. Está ubicado cerca de la sección más antigua del cementerio. Mientras marcaba mi tarjeta, escuché pasos detrás de mí. Me di la vuelta rápidamente y alumbré con mi linterna. No había nadie. Pensé que habían sido mis propios pasos haciendo eco entre las tumbas. Pero cuando seguí caminando, volví a escuchar los mismos pasos. Se detenían cuando yo me detenía. Empezaban cuando yo empezaba a caminar, como si alguien me estuviera siguiendo. Esa noche anoté en mi libreta: ecos extraños en sección antigua, posible efecto del viento. Pero yo sabía que no había sido el viento. La tercera noche fue peor. Estaba revisando la capilla principal cuando vi una luz moviéndose en la sección donde están las tumbas más nuevas. Una luz tenue, como de vela, que se movía lentamente entre las lápidas. Agarré mi radio para reportar un posible intruso, pero cuando volví a mirar la luz había desaparecido. Caminé hacia esa zona lo más rápido que pude. Revisé cada tumba, cada rincón, pero no encontré nada. Ni siquiera olor a cera quemada o restos de vela. En mi libreta escribí: posible intruso con linterna, no se encontró evidencia. Pero yo había visto esa luz, y no era de linterna. Era diferente, más suave, más antigua. Durante el resto de esa semana, las cosas se pusieron cada vez más raras. Escuchaba voces susurrando en idiomas que no entendía. Veía sombras moviéndose entre las tumbas cuando no había luna. Y siempre tenía la sensación de que alguien me observaba. Una noche encontré flores frescas en una tumba, que según los registros, no había recibido visitas en más de 10 años. Eran rosas rojas, recién cortadas, todavía con gotas de rocío. La lápida decía: María Elena Vázquez, 1923-1967, descanse en paz. Le pregunté a don Aurelio sobre esa tumba al día siguiente. Ah, la tumba de doña María Elena, me dijo sin levantar la vista de su periódico. Mejor no te acerques mucho a esa zona, muchacho. ¿Por qué?, le pregunté. Don Aurelio dobló su periódico y me miró directamente a los ojos. Porque ella no descansa en paz y nunca lo hará. Esa noche decidí investigar más sobre María Elena Vázquez. Busqué en los archivos del cementerio y encontré su expediente. Había fallecido a los 44 años. No decía la causa, solo que había sido sepultada un día muy lluvioso de noviembre. Lo extraño era que en su expediente había una nota escrita a mano que decía: solicita cambio de ubicación, familia reporta disturbios. Pero nunca la habían cambiado de lugar. Esa información me inquietó mucho. Durante mi ronda de las 3 de la mañana, me acerqué otra vez a su tumba. Las flores rojas seguían ahí, pero ahora había algo más, una fotografía. Era una foto vieja, en blanco y negro, de una mujer joven sonriendo. Estaba colocada contra la lápida como si alguien la hubiera puesto ahí hace pocos minutos. Tomé la fotografía para examinarla mejor. Era hermosa, tenía ojos muy grandes y cabello largo. En la parte de atrás, alguien había escrito con tinta desvanecida: para que no me olvides, M.E. Un escalofrío me recorrió toda la espalda. Guardé la fotografía en mi bolsillo y seguí mi ronda, pero ya no podía concentrarme. Sentía como si alguien me estuviera siguiendo más de cerca que otras noches. Los pasos que escuchaba detrás de mí ya no paraban cuando yo me detenía. Llegué al punto de control número 4, y cuando marqué mi tarjeta escuché algo que nunca voy a olvidar. Una voz de mujer, muy suave, que decía mi nombre. Roberto, Roberto. Me di la vuelta tan rápido que casi me caigo. Alumbré con mi linterna en todas las direcciones, pero no había nadie. Solo las tumbas silenciosas y los árboles inmóviles. Roberto, ven acá. La voz venía de la dirección donde estaba la tumba de María Elena. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Agarré mi radio para pedir ayuda, pero cuando lo encendí, solo salía estática. Roberto, no tengas miedo. La voz se escuchaba cada vez más cerca. Comencé a caminar en dirección opuesta tratando de alejarme de ahí, pero mis piernas temblaban tanto que apenas podía mover. Cuando llegué a la capilla principal, me refugié adentro y cerré la puerta.
Estuve ahí sentado en una banca hasta que salió el sol, sin atreverme a salir. Al día siguiente le conté todo a don Aurelio. Esperaba que se riera de mí o que me dijera que había sido mi imaginación, pero su reacción me asustó más. Se quedó muy serio y me preguntó, ¿te dio algo? ¿Algún objeto? Le mostré la fotografía que había encontrado. Cuando la vio, su cara se puso completamente pálida. «Ay, muchacho», me dijo moviendo la cabeza, «ya te eligió». «¿De qué habla don Aurelio? ¿Quién me eligió?» Doña María Elena no se fue cuando debía irse. Lleva más de 50 años esperando a alguien. Y parece que ese alguien eres tú. Me explicó que varios vigilantes habían tenido experiencias similares a lo largo de los años. Algunos habían renunciado inmediatamente. Otros habían tratado de quedarse, pero las cosas se ponían cada vez peor. «¿Qué tipo de cosas?», le pregunté. «Ella trata de llevárselos con ella. Primero los llama, después empieza a aparecerse, al final...». Don Aurelio no terminó la frase, pero yo entendí lo que quería decir. Esa noche pensé seriamente en renunciar, pero necesitaba el dinero. Tenía deudas que pagar y no había encontrado otro trabajo. Decidí quedarme una semana más para ver si las cosas se calmaban. Fue la peor decisión de mi vida. Durante mi ronda de las 12 de la noche, empecé a ver a María Elena. Al principio solo era una sombra que se movía entre las tumbas, pero cada vez se veía más clara. Era exactamente como en la fotografía. Joven, hermosa, con el cabello largo y ojos grandes. Pero había algo muy perturbador en su mirada. Una tristeza tan profunda que me helaba la sangre. Me seguía durante toda mi ronda. Nunca se acercaba demasiado, pero siempre estaba ahí. Cuando yo caminaba hacia el norte, ella aparecía al sur. Cuando yo iba al este, ella se materializaba al oeste, como si estuviera jugando conmigo. Una noche traté de hablarle. «¿Qué quieres de mí?», le grité desde lejos. Ella se detuvo y me miró directamente. Luego sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era una sonrisa triste y desesperada. «Quiero que te quedes conmigo», me respondió con esa voz suave que ya conocía. «Estoy muy sola, Roberto. Llevo mucho tiempo sola». «No puedo quedarme contigo», le dije temblando. «Estoy vivo. Tú estás en otro lugar». Su sonrisa desapareció y su expresión se volvió muy seria. «Eso se puede arreglar», me dijo. Y entonces desapareció. Esa frase se quedó grabada en mi mente como hierro candente. «Eso se puede arreglar». ¿Qué había querido decir con eso? Al día siguiente no pude dormir. Me quedé despierto toda la tarde pensando en renunciar definitivamente. Pero cuando llegó la noche, algo extraño pasó. Era como si mis piernas me llevaran solas al cementerio, como si ya no tuviera control sobre mi propio cuerpo. Durante esa ronda, María Elena apareció más temprano que de costumbre. Esta vez se acercó más. Podía ver los detalles de su rostro, la textura de su vestido blanco, incluso las pequeñas flores que llevaba en el cabello. Pero lo más aterrador era que ahora podía escuchar su respiración. Una persona muerta no debería respirar. «Roberto», me dijo con voz dulce, «¿por qué tienes miedo? Solo quiero que hablemos». «No te acerques más», le dije retrocediendo. «Por favor, déjame en paz». «Pero si yo no te estoy haciendo nada malo», respondió fingiendo estar dolida. «Solo quiero compañía. ¿Sabes lo que es estar sola durante tantos años?». Empezó a contarme su historia mientras caminaba a mi lado. Me dijo que había fallecido muy joven, que nunca se había casado, que nunca había tenido hijos, que su familia la había abandonado incluso después de su partida. «Nadie viene a visitarme», me decía. «Nadie pone flores en mi tumba, nadie se acuerda de mí hasta que llegaste tú». Su historia me daba mucha tristeza, pero también mucho miedo. Había algo en su forma de hablar que no me tranquilizaba. Era como si estuviera ocultando algo importante. Durante las siguientes noches, María Elena empezó a aparecer cada vez más real. Ya no era solo una sombra o una figura translúcida. Parecía una mujer de verdad, de carne y hueso. Hasta que una noche me tocó. Estaba marcando mi tarjeta en el punto de control número 2 cuando sentí una mano fría en mi hombro. Me di la vuelta y ahí estaba ella, sonriéndome. Su mano se sentía como hielo, como si hubiera estado enterrada durante décadas. «¿Ves que soy real?», me dijo. «¿Ves que no tienes nada que temer?». Traté de alejarme,
pero su mano se aferró a mi hombro con una fuerza sobrenatural. Sus dedos se clavaron en mi piel como garras. «No te vayas, Roberto, quédate conmigo esta noche, solo esta noche». «Suéltame», le grité, «suéltame ahora mismo». Por un momento, su rostro cambió completamente. Su expresión dulce desapareció y en su lugar apareció algo horrible. Sus ojos se volvieron completamente negros y su boca se abrió mostrando dientes que no parecían humanos. Pero fue solo un segundo. Luego volvió a ser la mujer hermosa y triste de siempre. «Perdóname», me dijo soltándome. «No quería asustarte. Es solo que llevo tanto tiempo sola que a veces olvido cómo comportarme». Esa noche corrí hacia la caseta de entrada y no salí hasta que llegó don Aurelio en la mañana. Cuando le conté lo que había pasado, él solo movió la cabeza tristemente. «Ya empezó la segunda fase», me dijo. «Ahora va a tratar de convencerte de que se quede contigo voluntariamente. Si no funciona, va a usar otros métodos». «¿Qué otros métodos?», le pregunté. «No quieres saberlo, muchacho. Mejor renuncia hoy mismo». Yo hablo con el administrador y le explico la situación. Pero cuando traté de escribir mi carta de renuncia, no pude. Cada vez que tomaba un lápiz o un bolígrafo, mi mano empezaba a temblar tanto que no podía escribir ni una sola letra. Era como si algo me estuviera controlando. Esa noche, cuando llegué al cementerio, encontré un regalo esperándome en la caseta de entrada. Era una rosa roja con una nota que decía: «Para mi querido Roberto, que pronto estará conmigo para siempre. Con amor, María Elena». La rosa estaba completamente fresca, como si la hubieran cortado hace unos minutos. Pero lo más extraño era que estaba fría como el hielo. Durante mi ronda, María Elena no apareció inmediatamente como otras noches. Pero a medida que avanzaba la madrugada, empecé a sentir su presencia más fuerte que nunca. Era como si estuviera en todas partes al mismo tiempo. Escuchaba su risa en el viento. Veía su silueta reflejada en las ventanas de las capillas. Sentía su aliento frío en mi cuello cuando caminaba entre las tumbas, pero no la veía directamente. A las 3 de la mañana llegué a su tumba y encontré algo que me heló la sangre. Había una segunda lápida junto a la suya, una lápida nueva, recién colocada con mi nombre grabado: Roberto Hernández Morales, 1992-2024. Descanse en paz junto a su amada. Debajo de mi nombre había una fecha, la fecha de hoy. Traté de correr, pero mis piernas no me respondían. Era como si estuvieran clavadas al suelo. Luego escuché la voz de María Elena detrás de mí. «¿Te gusta tu nueva casa, Roberto? La mandé a hacer especialmente para ti». Me di la vuelta lentamente. Ahí estaba ella, pero ya no parecía la mujer hermosa de antes. Su piel estaba pálida como la cera. Su cabello colgaba en mechones grasientos. Su vestido blanco estaba manchado con tierra y algo que parecía sangre vieja. Y sus ojos eran 2 huecos negros y vacíos. «Es hora de que te quedes conmigo para siempre», me dijo extendiendo sus brazos hacia mí. «Ya no vas a estar solo nunca más. Y yo tampoco». Sentí como si algo invisible me estuviera jalando hacia ella. Mis pies empezaron a moverse solos, llevándome directamente a sus brazos. «No», traté de gritar, pero mi voz salió como un susurro. «No quiero morir». «Pero no vas a morir, Roberto», me dijo sonriendo con esa boca llena de dientes podridos. «Solo vas a cambiar de lugar. Vas a venir a vivir conmigo en mi mundo». «Tu mundo está lleno de oscuridad», le dije con el poco aliento que me quedaba. «Sí», me respondió, «pero ya no vas a estar solo en la oscuridad. Vamos a estar juntos, tú y yo, para siempre». Sus brazos fríos me rodearon como cadenas invisibles. Sentí como toda la energía de mi cuerpo se desvanecía lentamente. Era como si ella estuviera absorbiendo mi fuerza vital, mi calor, mi aliento. En ese momento entendí lo que les había pasado a los otros vigilantes. No habían renunciado. No se habían ido a trabajar a otro lugar. María Elena se los había llevado a todos. Traté de resistirme con todas mis fuerzas, pero era inútil. Su abrazo era más fuerte que cualquier cosa que hubiera sentido antes. Me atraía hacia el suelo, hacia la tierra fría, hacia el lugar donde ella había estado esperando durante tantos años. «No te resistas, Roberto», me susurraba al oído. «Esto no va a doler, al contrario. Vas a sentir una paz que nunca has conocido». Pero yo no quería esa paz. Yo quería vivir.
Quería ver el sol otra vez. Quería salir de ese lugar maldito y nunca regresar. Con el último aliento que me quedaba, grité pidiendo ayuda. Pero mi voz se perdió en la noche silenciosa del cementerio. No había nadie que pudiera escucharme. Don Aurelio llegaría hasta las 6 de la mañana. Para entonces ya sería demasiado tarde. Sentí como mis piernas se hundían en la tierra. Pero no era tierra normal. Era barro pegajoso y frío que me jalaba hacia abajo como arenas movedizas. «Tranquilo, mi amor», me decía María Elena mientras yo me hundía. «Pronto estaremos juntos en mi casa. Es muy bonita allá abajo, muy oscura y muy silenciosa. ¿Te va a gustar?» Traté de agarrarme de las lápidas cercanas, pero mis manos pasaban a través de ellas como si fueran fantasmas. O tal vez el fantasma era yo. Cuando la tierra fría llegó a mi cintura, algo terrible empezó a pasar con mi cuerpo. Mis piernas ya no las sentía. Era como si ya no me pertenecieran, como si ya fueran parte del mundo de María Elena. «¿Ves qué fácil eso es?», me dijo sonriendo. «Ya casi termina todo, ya casi estás conmigo». En ese momento, entendí que esta historia que les estoy contando no la estoy escribiendo desde mi casa en Guadalajara. La estoy escribiendo desde abajo, desde el lugar donde María Elena me trajo esa noche, porque yo también soy como ella ahora. Yo también estoy esperando. Don Aurelio encontró mi uniforme y mi linterna junto a mi tumba la mañana siguiente. También encontró mi libreta, pero las últimas páginas estaban en blanco, como si algo hubiera borrado las palabras que escribí durante mis últimos días. El administrador del cementerio reportó que había desaparecido durante mi turno. La policía buscó por todos lados, pero nunca encontraron mi cuerpo. Porque mi cuerpo está aquí abajo con María Elena, en su mundo de oscuridad y frío eterno. Pero lo peor de todo no es estar atrapado aquí. Lo peor es que María Elena ya no está sola, ya tiene compañía. Ya no necesita buscar a nadie más. Ahora soy yo quien está solo. Ella pasa todo su tiempo con los otros vigilantes que trajo antes que a mí. Resulta que éramos muchos más de los que don Aurelio me había dicho. Hay por lo menos 8 hombres aquí abajo, todos jóvenes, todos que trabajaron como vigilantes nocturnos en el cementerio, y todos olvidados por el mundo de arriba. María Elena nos mantiene aquí como una colección, como trofeos de sus conquistas, pero no nos presta la misma atención a todos. Siempre tiene sus favoritos, y yo ya no soy uno de ellos. Ahora estoy esperando lo mismo que esperaba ella antes, esperando a que llegue alguien nuevo, alguien vivo, alguien con calor en el cuerpo y luz en los ojos. Don Aurelio renunció la semana después de mi desaparición. No podía seguir trabajando ahí sabiendo lo que había pasado, pero pronto contrataron a otro vigilante. Se llama Miguel Ángel Rodríguez y es de Zapopan. Tiene 25 años y también necesita el dinero desesperadamente. Ayer fue su primera noche de trabajo, y anoche escuché sus pasos nerviosos caminando por los senderos del cementerio. Escuché cuando marcó su tarjeta en los puntos de control. Escuché cuando se detuvo junto a la tumba de María Elena y encontró las flores rojas que yo puse ahí para él. Porque ahora soy yo quien pone las flores. Soy yo quien deja las fotografías. Soy yo quien susurra su nombre en la oscuridad. Miguel Ángel, Miguel Ángel. María Elena me enseñó cómo hacerlo. Me dijo que era mi turno de ayudarla a conseguir compañía nueva, que si yo traía a alguien más, tal vez ella volvería a prestarme atención, tal vez volvería a hablarme, tal vez volvería a amarme. Esta noche, Miguel Ángel va a escuchar mi voz llamándolo. Va a encontrar mi fotografía junto a una de las tumbas nuevas. Va a sentir mis pasos siguiéndolo durante su ronda. Y pronto, muy pronto va a venir a acompañarnos aquí abajo, porque así funciona este lugar. Así ha funcionado durante décadas. Los vigilantes nocturnos nunca se van realmente del Panteón de Belén, solo cambiamos de turno. Si alguna vez necesitan trabajo y ven un anuncio para vigilante nocturno en un cementerio, no lo tomen. No importa cuánto paguen, no importa qué tan desesperados estén por dinero, porque algunos trabajos nunca terminan y algunos lugares nunca te dejan ir. Nos vemos pronto. Roberto Hernández Morales, vigilante nocturno del Panteón de Belén, por toda la eternidad.